Bien, hoy es el módulo 5. Estamos en estándares de higiene ocupacional. A los que igual se están conectando ahorita, los voy agregando, no hay problema. El día de hoy vamos a ver lo que comúnmente las personas en materia de seguridad en el trabajo conocen como monitoreos ocupacionales, ¿no? Pero en sí, ¿cómo se conoce en el caso de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos? Lo vas a encontrar con este nombre, ¿no? Estándares de higiene ocupacional, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver de acá es primero un marco normativo legal vigente en referencia. En el caso de la ley 29783 nos menciona justamente de que se deben realizar los monitoreos ocupacionales de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, ¿no? Sin exclusión. Cuando tú lees ese texto, te das cuenta que no dice un IO, como normalmente lo dicen en las normativas ISO, ¿no? Que te da bifuncionalidad a realizar algunos y no realizar otros. En este caso hay un I cerrado, lo que indica que sí o sí se tienen que evaluar los 5 factores de riesgo en una organización, ¿sí? Entonces, esa es la primera referencia que nos brinda la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ratifica en la evaluación de los monitoreos ocupacionales en el reglamento de la ley. En este caso, la evaluación que se debe realizar de monitoreos ocupacionales se realiza anualmente o a necesidad. Cuando se entiende a necesidad es de que si es que se requiere, ¿no?, realizar un monitoreo adicional, ya sea por contexto, se debe realizar para hacer la evaluación correcta de la identificación de los peligros y los riesgos. Dame Marco, de en qué momento sería, si yo ya hice mis monitoreos anuales, en qué momento sería planificar un monitoreo que de repente no estaba planificado anteriormente realizarla en esa fecha, ¿no? Yo los hice en enero, digamos, y ahorita digamos que estuviéramos marzo y tendría que hacer qué monitoreo extrarregular, ¿no? Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si es que una persona queda en estado de gestación, ¿no? Entonces, obviamente, las condiciones de cómo desarrolla su trabajo deben ser un poquito más ajustadas si hablamos de temas ergonómicos, por ejemplo. O de repente, según nos menciona la RM 374, ¿no? Hay un listado de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales que generan riesgos en la salud de mujer gestante, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, no es que va a estar en gestación toda la vida, ¿no? Entonces, es un proceso que dura un periodo corto. Por tanto, previamente, si tú sabes que va a estar expuesto a ciertos factores, pues debes analizarlos previamente, ¿no? Una vez que te dan aviso. Obviamente hay otro factor ahí influyente que es el conocimiento de causa de la organización, ¿no? Normalmente por eso es que se recomienda en el transcurso de los 3 meses de que la persona o la madre gestante se da cuenta que está en proceso, ¿no? Informar a la organización, porque una vez que recién la organización conoce el tema, puede incorporar estas medidas previas de control o estas medidas previas de identificación, ¿no? Entonces, otra referencia importante es las 374-2008 TR, ahí le estamos colocando. Otra referencia importante donde nos brindan los valores, límites máximos permisibles en los factores de riesgo físico, como en el caso de los ruidos, de vibración, ¿no? Está la 375, que justamente es una norma básica de ergonomía de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos, ¿sí? No se escucha, me dicen por ahí, porfa, me confirman si se escucha bien. ¿Sí se escucha? Porfa, confírmeme en los comentarios. No se escuchan, nos mencionan. Sí se escucha. Bien, perfecto. Listo. Entonces, otro de los puntos también en referencia normativa que hay que tener presente es la RM 050-2013, que nos habla de formatos referenciales de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Marco, ¿y esto qué tiene que ver con los estándares de higiene ocupacional? ¿En dónde calza esto? Recuerden que normalmente cuando te realizan un monitoreo ocupacional, al final del monitoreo ocupacional, más allá de adjuntarte, por ejemplo, los certificados de calibración de los equipos, adjuntarte los resultados del laboratorio acreditado por INACAL, en caso sean químicos o biológicos, ¿no? También debes tener presente el registro de monitoreo ocupacional.
Y ese registro, ¿dónde lo encontramos? Justamente por eso estamos referenciando acá la RM 050-2013. Ahí está como documento referencial el documento de registro de factores de riesgos, ¿no? En este caso de monitoreos ocupacionales. Entonces, ese documento no puede faltar en tu gestión. Muchas veces pasa que cuando entregamos monitoreos, informes de monitoreos ocupacionales, nos mencionan, Marco, pero acá falta la firma de quien lo realizó. No, amigos, ese registro es un registro de la empresa, de la organización. Por tanto, lo debe registrar y ahí justamente cuando vean el formato se ve registro de la persona encargada del sistema de gestión, la que ha podido o ha tenido la oportunidad de revisar el informe de monitoreo. Entonces, hemos visto las distintas referencias que hacen hincapié a esto de los temas de monitoreos ocupacionales, o más conocido como estándares de higiene ocupacional, ¿sí? Vamos a ver otro despliegue. Justamente acá es donde vemos los tipos de agentes ocupacionales que podrían haber, ¿ya? En el caso de físicos, por ejemplo, podría haber ruido, vibración, iluminación, ventilación, temperatura. Vamos a hablar un poquito de cada uno. En este caso, en consideración, en primera instancia, se da la identificación en base al hiper, ¿no? Si, por ejemplo, de manera cualitativa, tú en tu hiper de línea base identificas que hay potencialidad de ruidos porque las máquinas, así nada más visualmente, escuchas tú, ¿no? Escuchas que la máquina está sonando muy fuerte, ¿no? Entonces puedes identificar ahí en tu mapeo inicial de peligros la necesidad de un mapeo de monitoreo ocupacional de ruido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de ruido, tenemos ahí que el límite para 8 horas laborales es 85, ¿no? Decibeles, y luego va a ir variando, más o menos, dependiendo de la cantidad de horas de exposición. También en el caso de ruido, podemos observar ahí de que podemos medir el ruido en ambiente de trabajo, como tal, en área de trabajo, con un sonómetro, es para fuentes fijas, es para medir el ruido puntual de un ambiente que no está en movimiento, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos colocarle un equipo de medición de ruido a una persona que está constantemente trasladándose de un área hacia otra área y a otra área en el transcurso de toda su jornada laboral, entonces vamos a evidenciar ahí de que hay distintas variaciones de ruidos a los cuales está expuesto. Por tanto, no puedes medir puntos fijos y tomarlo como referencia. Ah, ya este punto fijo le aplica a este, ¿no? A este trabajador. No, no se mide así en este aspecto. En este aspecto, el ruido debes utilizar un dosímetro, ¿no? El dosímetro es un equipo que se le coloca al trabajador y que lo acompaña en toda su jornada de trabajo, ¿no? Entonces va a medir las distintas variaciones de intensidad sonora, de ruido que se está generando en los distintos ambientes, va a sacar los medios ponderados, va a sacar los límites picos, va a sacar los límites altos, límites bajos y te va a sacar un promedio, ¿no? Ese promedio es el que tú comparas según las horas de exposición con el límite máximo permisible. ¿Que dónde habíamos dicho que se encuentra ese límite máximo permisible? En la RM 375-2008 TR, ¿sí? Bien. También en físicos tenemos otro factor que es las vibraciones. En este caso se desprende normalmente en dos tipos, ¿no? Puede ser vibración de mano-brazo o puede ser vibración de cuerpo entero. Marco, ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo es mano-brazo? ¿Cuándo es cuerpo entero? Vibración de cuerpo entero, por ejemplo, podría existir en un trabajador que maneja un tractor, ¿no? Un montacarga, ¿no? Genera vibración en todo su cuerpo porque está sentado y el equipo en movimiento pues genera vibración que se traslada a todo el cuerpo, ¿no? En el caso de mano-brazo, ¿dónde podríamos identificar? En el caso de mano-brazo podríamos identificar, por ejemplo, en las personas que están utilizando un taladro, ¿no? Está taladrando y entonces le está generando movimiento, sí, pero directamente a las manos, ¿no? Entonces, es la forma de identificar para hacer la mejor evaluación posible, ¿no? En este caso, tú defines ahí, si es que aplica vibración, qué tipo de vibración le vas a aplicar. ¿Y por qué es importante identificar esto? Porque los límites máximos permisibles para mano-brazo son distintos a los de cuerpo entero, ¿no? Entonces, si cometes el error de hacer una evaluación de cuerpo entero y la haces la comparación con el de mano-brazo, entonces ahí estás en una equivocación, ¿no? Porque estás haciendo una comparación de parámetro con un límite permisible que no le corresponde. Entonces, desde ahí ya
el informe está en un error, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Quizás muchas veces muchos de ustedes no realizan monitoreos ocupacionales, pero sí en todo tipo de jornada, en todo tipo de empresa, se realiza monitoreos ocupacionales. Entonces hay que tener los criterios básicos de cómo poder identificar o revisar los informes de monitoreos ocupacionales. Y es por eso que estamos tratando también ese tema el día de hoy. Otro de los puntos que se puede evaluar en físico es la iluminación, ¿no? En el caso de la iluminación, si es que vas a medir a personal, lo que se tiene que realizar es medir próximo al punto visual de la persona. Ejemplo, yo estoy acá el día de hoy dictando mi capacitación frente a mi computadora, entonces, ¿dónde mediría la iluminación? ¿Dónde acercaría el equipo de luxómetro? Entonces, tendría que acercarlo más o menos a esta altura, porque esta es mi altura visual de percepción de luz, porque es la que normalmente yo estoy expuesto, ¿no? Si es que alguien realiza un monitoreo de iluminación, digamos, para mi puesto de trabajo, pero el nivel de iluminación lo pone cerca al foco, desde ya ese tipo de medición está mal identificada, ¿no? Tiene que ser próximo al usuario donde estamos midiéndole la percepción de iluminación. Para el caso, ojo, de que mi labor sea totalmente sentada en oficina y yo esté realizando mis tareas acá netamente, ¿no? Obviamente va a haber distintos puntos de variación dependiendo a cómo y dónde esté realizando la labor la persona que está ejerciéndolo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuera un montacarguista, ¿no? En este caso, esa labor la realiza parado, pues tendría que medir a la altura visual del usuario estando parado, ¿no? No le voy a pedir que se siente para poder medir la iluminación sentado, ¿no? Depende entonces muchas veces definir esto, dónde medir, en base al tipo de actividad que se está realizando. La ventilación también es un tipo de factores que se puede correlacionar con los otros, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la temperatura. Muchas veces cuando piden temperatura o muchas veces cuando piden medición de partículas respirables, inhalables o vapores, el tema de la ventilación es un factor que influye, ¿ya? A maximizar o minimizar las condiciones. Por ejemplo, si hay material particulado y la ventilación está sobre excesiva, entonces el material particulado está dando vueltas por ahí y puede estar teniendo mayor afección a la persona. Y si no hay también la ventilación adecuada, ¿no? Entonces puede ser un ambiente sobresaturado y también correlacionas con otro de los factores de riesgo químico que podrían ser en el caso de CO2, ¿no? Acuérdate que en el caso de la normativa de Plan de Vigilancia y Prevención de SARS-CoV-2 todavía sigue vigente, su última modificación fue el 2024, en marzo, ¿no? Entonces, en referencia a ello, recomienda en la evaluación de plan de vigilancia realizar monitoreos de CO2, ¿no? De cantidad de concentración de CO2 en ambientes cerrados. Entonces tienes que hacer dos tipos de mediciones acá, uno en ambientes sin personas y otro en ambientes con personas. Entonces, ¿para qué mencionas eso del CO2, Marcos? Si eso es químicos, ¿no? Lo estoy mencionando porque la ventilación es un factor que influye en esto, ¿no? Si es que no hay un ambiente ventilado o hay un ambiente muy cerrado o un ambiente que no tiene salidas de aire, entonces va a haber una de repente sobreacumulación de CO2, ¿no? Influye indirectamente en este otro factor, pero también a la vez, si es que hay mucha ventilación, también influye, ¿no? Entonces es un valor que normalmente, les digo en la experiencia, no lo suelen medir mucho en las empresas, pero es un valor que te va a ayudar a variar más o menos en el tema de las concentraciones de los otros valores de partículas respirables, por ejemplo, o de concentraciones de otros compuestos, ¿no? En el caso de la temperatura, medimos ahí las condiciones de temperaturas que se encuentran en los ambientes de trabajo. ¿En cuándo medir esto? En este caso se recomienda realizar la medición a los ambientes donde haya mayor exposición a fuentes de calor. Por ejemplo, si hablamos de una fundición, sí o sí no negociable hacer un monitoreo de temperatura, ¿no? Ya sea de estrés térmico, ¿no? Porque también en el caso de temperatura podemos tener estrés por calor, por frío, ¿no? También existen. Si es que, por ejemplo, medimos en una actividad de una empresa que se encuentra en Puno, ¿no? En Juliaca, ¿no? En Cerro de Pasco. Obviamente, quizás ahí no voy a medir temperatura por calor, pero sí podría medir temperatura por frío. O de repente en donde se realizan labores de laboratorio en los cuales están a ciertas temperaturas, ¿no? Entonces tendría que considerar ahí este factor. Ahora bien, Marco, ¿por qué me explicas que
qué tipo de monitoreo realizar en base a qué distinto de actividad. Porque cuando se realiza una inspección, amigos, muchas veces hay varias empresas que dicen, mira, yo ya hice mis 5 factores de riesgo, hice físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Aquí está, revísame, inspector de trabajo, ¿no? Le muestran al inspector de trabajo, cualquiera diría, pero sí está bien, ha hecho los 5 factores, es lo que le corresponde hacer, es lo que nos dice la ley. Pero hay otro criterio, amigos, que no estamos tomando en cuenta, que es el criterio introductorio que les di la primera clase, donde vimos introducción, vimos que existen en el caso de toda la normativa, distintos despliegues de cómo se interpretan, ¿no? Y uno de ellos es el principio, existen 9 principios, uno de ellos es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Se repite muchas veces, por eso es que nuevamente lo menciono, ¿no? En este caso, ¿cómo se aplica esto? Digamos, yo voy como inspector a una empresa, ¿no? Hizo sus 5 factores de riesgos. Cualquiera diría, está bien, ha hecho completo, ¿no? Tiene sus 5 informes ahí, ¿no? Pero no, en este caso no, amigos, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo identifico que ha medido, por ejemplo, ruido y a simple vista se ve que en esa empresa no hay ruido en factor de riesgo físico? No ha medido nada más, pero lo que sí identifico que hay fuertes cantidades de temperaturas en el ambiente, ¿no? Es más, voy como medidor de estrés térmico y identifico ello, ¿no? Entonces, hay una sensación térmica recontra alta. Entonces, yo le pregunto al parte administrativo, ¿no? ¿Por qué no has medido eh, temperatura, ¿no? ¿Por qué no has medido estrés térmico si tú tienes unas máquinas que si bien no hacen ruido, ¿no? Generan harta concentración de temperatura en el medio ambiente. Mira, tus trabajadores están sudando, ¿no? De tanta temperatura, de tanto calor. Y entonces ahí hay un criterio que no se cumple, amigos, es de la primacía de la realidad. En la primacía de la realidad nos muestra un documento que tiene un informe de factor de riesgo físico, ¿ya? Pero el criterio que ha tomado para realizar la evaluación de riesgo físico en este caso ha sido ruido. Acuérdate que en este ejemplo de esta empresa no había ruido, pero lo que sí había era temperatura. ¿Qué debió tomar? ¿Qué factor debió medir? Temperatura, lógicamente. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Porque o bien no se hizo una adecuada identificación previa, o bien cuando les ofrecieron el servicio, simplemente les ofrecieron sin alguna recomendación previa, ¿no? Simplemente les dijeron, ah, ya, ¿quieres estos monitoreos? Ok, te cotizo estos monitoreos, pero no se hizo la consulta de qué fuentes de exposición estaban los trabajadores, ¿no? Y entonces, cuando se llega, se realiza el monitoreo, se presentan los informes y tienes este tipo de resultados, ¿no? Entonces, es importante que los tipos de agentes ocupacionales que puedas evaluar tengan referencia con el tipo de nivel de riesgo que tienes en la empresa o en la institución, ¿sí? Vamos a ver también de químicos, de biológicos. Hasta acá vamos a ver en este módulo 5. En el módulo 6 vamos a abordar los disergonómicos y psicosociales, ya que en este caso estamos hablando de higiene. Cuando hablas de higiene, son estos macros, ¿no? Voy a mencionar nuevamente las condiciones especiales, ¿no? Que nos menciona la RM 374-2008. Para empleados se debe realizar evaluaciones de riesgos para los trabajadores en estado de gestación. ¿Qué debe contemplar? Nos menciona esta normativa, naturaleza y grado de duración de la exposición. Lo mismo que te menciona la 375, pero en este caso enfocado para madres en periodo de gestación, ¿no? Valores límites permisibles de exposición. Acá te está diciendo, compáralo con los límites máximos permisibles, o sea, realiza tu monitoreo y compáralos con los valores límites permisibles. Posibles efectos en la salud de los trabajadores expuestos a riesgos particulares, ¿no? Si existen riesgos particulares, por ejemplo, químicos o biológicos que puedan afectar a la persona, ¿no? Bien, vamos a pasar a los agentes. En el caso de agentes físicos tenemos el ruido. Es un sonido no deseado, molesto, carente de articulaciones y armonía, que es perjudicial a los oídos, ¿no? ¿Cuál es un criterio básico para identificar una necesidad de medición de ruido? La molestia, ¿no? Si tú tienes molestia a la hora del trabajo, que se genera mucho ruido, entonces hay una necesidad previa, puntual, de poder solicitar este monitoreo, ¿no? Ahora bien, si es que estás expuesto a fuentes de ruidos continuamente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Cansancios, desmayos por sobresaturación de ruido, dolores de cabeza también, son las más comunes, ¿ya? Esas dos son las más comunes.
pero también a largo tiempo te puede ocasionar hipoacusia, ¿ya? Puedes perder la capacidad auditiva. También esto de forma indirecta, influye en factor de riesgo psicosocial. ¿De qué manera? Estrés. No sé si te ha pasado que cuando estás expuesto a demasiado ruido, te da una especie de migraña, ¿no? Te da dolor de cabeza, ¿no? Y eso muchas veces repercute en la forma de cómo tú reaccionas con las otras personas que te están rodeando, ¿no? Entonces, tiene una implicancia indirecta con el valor de riesgo psicosocial, ¿no? También por problemas cardíacos, ¿no? Nosotros somos vibraciones, ¿entiendes así? Somos vibraciones y si es que hay una vibración que nos genera molestia, eso se interrelaciona a la persona y genera una cierta inconsistencia en tu sistema. No funciona de la misma forma. No sé si has hecho un experimento en algún caso de hacer chocar una varilla metálica con otra estructura metálica y te genera una onda de sonido o una onda de vibración y si es que está alineado a otra de la misma vibración, se sintoniza. Lo mismo pasa en tu cuerpo, ¿no? Si es que hay una onda, ¿no? En este caso de ruido, que se está generando, ¿no? En el ambiente y esa onda entra en contacto con tu sistema, pues lo va a perturbar, ¿no? Y ocasiona esto. Bien, en el caso de ruidos de ambiente de trabajo puede ocasionar daños permanentes como la disminución de la capacidad auditiva. Para esto también hay que contemplar, después, lógicamente, que se realicen los monitoreos de ruidos, se debe comparar con esto, ¿no? Una cosa es del valor que nos sale en el equipo y otra cosa es si está dentro del parámetro o no. ¿Cómo definimos esto o cómo revisamos en el caso de los informes este punto, ¿no? La RM375 nos menciona acá justamente que hay ciertos valores, límites de decibeles, ¿no? Para la cantidad de exposición que se pueda tener, ¿sí? Ejemplo, normalmente se utiliza este parámetro de 8 horas, ¿no? Máximo 85 decibeles y nivel de acción 82, 83 le colocan algunos, ¿no? En este aspecto, amigos, en este aspecto, esto sería para 8 horas, pero por ejemplo, si vamos a una empresa y nos dicen, no, nosotros tenemos un horario de 12 horas, extendido, ¿no? Entonces, el valor límite con el cual lo tengo que comparar la medición es con 83 decibeles, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos dicen, Marco, para ese puesto de trabajo, él nada más realiza sus labores acá 4 horas y 4 horas está de forma remota o no está expuesto a fuentes de ruido. Entonces, ¿cuánto debo medir ahí? 4 horas de exposición, porque son las 4 horas en las cuales el trabajador se está expuesto a esto, ¿no? Entonces, ¿lo debo comparar con qué? Con el caso ya no de 85 decibeles, sino con el caso de 88 decibeles, ¿no? De esa forma, tú identificas con qué comparar, ¿no? Hay distintas metodologías cómo se realiza esta medición. En el caso, como les había mencionado, dosímetro para ruidos en movimiento o ruidos en distintos puntos donde se va a trasladar el trabajador y sonómetro para ruidos puntuales, ¿no? Quieres evaluar, por ejemplo, en este caso, ahí está una retroexcavadora, ¿no? Está realizando carga de desmonte, ¿no? Quieres evaluar el sonido continuo de ese ambiente, ¿no? De repente están haciendo una excavación, están haciendo sótanos de repente en una edificación, ¿no? Entonces quieres evaluar el sonido continuo que está generando. Marco, ¿y por qué normalmente en construcción piden que se mida esto del ruido? Porque normalmente, acuérdate, dependiendo de la zonificación donde te encuentres, tú realizas construcciones de edificaciones y al lado tuyo, a la izquierda, a la derecha y de repente atrás también, se encuentra unas casas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que tú no te adelantas a este proceso y realizas tu medición previamente? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que tiene facultad el vecino de al lado? Es de repente le está molestando mucho el ruido y entonces presenta una queja ante el municipio y vienen a fiscalizarte con una medición de ruido, lógicamente, ya sea vienen con su sonómetro o su dosímetro, ¿no? Entonces vienen y hacen su cálculo. Si se evidencia efectivamente de que no estás cumpliendo, tú tienes que poner parámetros de control o minimizar los niveles de ruido, ¿no? Marco, ¿cómo hago eso? Si me ha pasado, me han paralizado mi obra, ¿no? Me han dicho que levante ese hallazgo. Para eso hay medidas de control distintas, ¿no? Una de ellas, la más cara, ¿no? Es eliminar la fuente del ruido, ¿no? Reemplazando un tipo de elemento de la máquina que estés utilizando, ¿no? Otro es el aislamiento de ruido, ¿no? Es la segunda más cara, no tan cara, pero la segunda más cara, que es delimitar
o envolver el ambiente donde se encuentra la máquina que estás utilizando, ¿no? Luego hay amortiguadores y silenciadores. Esta es un poquito más barata, ¿no? Que le colocas al equipo o la máquina para que inhiba el nivel de ruido que se está generando, ¿no? Para eso, lógicamente, hay que identificar de dónde proviene la generación de ruido en la máquina que estás utilizando o en el equipo que estás utilizando para colocarle un amortiguador o silenciadores, ¿sí? Y en el caso de la más barata y la que comúnmente se utiliza en la mayoría de casos son los equipos de protección personal, ¿no? Los más conocidos como los EPPs, ¿no? En este caso, amigos, ¿qué hay que considerar acá? ¿Qué hay que considerar? Cuando tú compras un EPP, previo o lógicamente ya te dio un resultado, ¿no? Digamos que en el monitoreo que se ha hecho de ruido en esta empresa que estamos mencionando en el ejemplo, se ha hecho un monitoreo y nos ha salido en ruido promedio de 90 decibeles, ¿no? Si nos ha salido 90 decibeles, quiere decir que ha superado para 8 horas laborales los 85, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 5 decibeles, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de equipo de protección personal debo utilizar? Y acá es una gran pregunta porque muchas veces la gente solamente compra, dame unos tapones auditivos, dame unas orejeras, pero no dice para qué o para qué condiciones. Hay que contemplar ese factor porque tú en base al resultado, que en este caso es 90, quieres emitir la cantidad de ruido de por lo menos 5 a 10 decibeles, que vayas por debajo del límite máximo permisible, que en este caso es 85. Entonces, para eso, cuando quieras un equipo de protección personal, ¿dónde te tienes que fijar? En el diseño, si es 3M, ¿no? Si es de una marca conocida, no, ¿no? Exacto, ¿no? La marca es indistinta. Puede ser una marca conocida o de repente una marca desconocida por muchos, pero lo que sí tienes que identificar en este aspecto es de que el equipo en su ficha técnica se evidencie el nivel de reducción de ruido, ¿sí? Algunos dicen en el certificado, bueno, más que todo la ficha técnica, de repente el certificado está asociado con tu ficha técnica, pero más que todo en la ficha técnica del equipo, ¿no? Que tenga o lógicamente correlación con el equipo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice un código de equipo, ¿no? Si es la N378, ¿no? Lógicamente mi ficha técnica tiene que decir la NR378, ¿no? Del equipo que estoy adquiriendo, tiene que haber correlación. Porque, por ejemplo, si mi ficha técnica que me han mandado dice NR345 y acá en el mismo equipo dice NR358, entonces no es, me estás dando otra ficha técnica. Entonces, una vez que tú revisas la ficha técnica, amigos, ahí vas a encontrar 3 letritas que se llaman NRR. Y ahí te pone, por ejemplo, 25 decibeles, 15 decibeles. ¿Qué es ese NRR? Es el nivel de reducción de ruido, ¿ya? En base a eso, tú adquieres un equipo de protección personal como estos para el control o la mitigación del ruido en la persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál cubre más, Marco? ¿Estos tapones o estas orejeras? ¿Cuál de los dos cubre más? Como te digo, la respuesta está en tu corazón. No, la respuesta está en la ficha técnica, amigos, ¿sí? Se puede ver de repente quizás que este inhibe más o este inhibe menos, pero en realidad esa es una percepción visual. Tú lo que tienes que hacer, tienes que verificarlo con la ficha técnica, ¿ya? En la ficha técnica tienes que ver el nivel de reducción de ruido. Bien. En el caso de vibración, es imprescindible conocer las direcciones de la vibración. En el caso de vibración, normalmente se toma como referencia los 3 ejes X, Y, Z, ya sea según el tipo de actividad que esté realizando, ¿no? Algunos ven esta imagen y dicen, lo tengo que sentar al trabajador, lo tengo que parar, lo tengo que echar, entonces lo tengo que medir en las 3 dimensiones. No, no es así, es cómo está realizando la labor el trabajador. Por ejemplo, si es un trabajador que está realizando labores de conducción, entonces yo me iría en posición sentado, ¿no? Lógicamente, la vibración está en su labor de conducción, ¿no? En su labor de traslado. Entonces me diría los ejes X, Y, Z acá sentado. Por ejemplo, si es un trabajador que está realizando actividades con martillado, rotomartillo o otro tipo de esos, entonces me iría acá, ¿no? Me iría parado, ¿no? ¿Cuándo mido echado? Hay tipos de vibraciones que se ven echados. Normalmente puede ser, por ejemplo, en plataformas, en buques. Normalmente cuando se traslada a otro trabajador, se va a su descanso, ¿no? El buque sigue en movimiento, hay vibración, ¿no? Ahí se podría medir, en este caso, echado vibración, ¿no?
También, ¿dónde más puedes medir echado? Por ejemplo, cuando hacen reparaciones de vehículos, ¿no? Muchas veces en algunos labores lo realizan de esta forma, ¿no? Entonces, el tipo de vibración que se mida va a depender mucho de definir cómo es que se realiza la acción, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes a considerar en este aspecto es el tiempo de exposición, porque también por el tiempo de exposición la RM375 nos brinda parámetros según la duración. Igual que en el caso de ruido, si es de 4 a 8 horas, la aceleración no debe ser excedida de 4. Si es de 2 a 4, no debe exceder de 6. Si es de 1 a 2 de exposición, no debe exceder de 8. Menos de 1, no se debe exceder de 12, ¿no? Este es para el caso de mano-brazo, ¿no? Límite de exposición diaria de cuerpo entero, ¿no? En este caso para 8 horas, nos da un nivel de acción de 0.5 y un límite máximo de 1.15. ¿Qué es un nivel de acción? ¿Qué es un límite? El límite es el que no debes pasar y un nivel de acción es en el cual tú ya debes preocuparte, ¿no? Si bien es cierto, no estás pasando el límite, pero ya tienes que tener ciertas consideraciones para las condiciones de trabajo de tu trabajador, ¿no? ¿Cuáles son las posibles consecuencias, amigos? Por ejemplo, acá me diría mano-brazo y acá en esta otra imagencita me diría cuerpo entero, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, amigos, de la vibración? ¿Qué nos puede ocasionar si es que no controlamos adecuadamente los movimientos de vibración en los ambientes de trabajo? Malestar, mareos, perturbaciones de la actividad, ¿no? Dolores de cabeza muchas veces, hormigueos, adormecimientos de dedos, manos, en el caso de mano-brazo. Me ha pasado que en el caso del trabajador, porque esto también es muy común, como ya está acostumbrado a la labor, tú le preguntas, ¿tienes hormigueos, adormecimientos en los dedos, mano? No, cuando estoy haciendo la labor no tengo nada de eso, pero cuando llego a mi casa, ahí sí siento, porque efectivamente muchas veces cuando tú estás realizando la labor, no te das cuenta, estás concentrado en otra actividad y no te das cuenta de que efectivamente está pasando movimientos vibratorios, pero posteriormente, cuando ya dejas de realizar la actividad, recién sientes la perturbación que ha tenido tu cuerpo, ¿no? Artrosis puedes tener también, tendinitis, ¿no? Tendosinovitis también y síndrome de dedo blanco, ¿no? En el cual es tu dedo, su propio nombre lo dice, tu dedo va a tener una funcionalidad de ponerse de esa coloración, ¿no? Entonces, te está indicando eso algo, ¿no? Te está indicando de que podría haber potencialidades de efectos de vibración que te pueden estar afectando. Bien, acá, ¿qué medidas de control recomiendas? ¿No? Estas medidas de control que recomiendo es la sustitución de máquina o equipo. Muchas veces no se hace esto por temas de costo. Mantenimientos preventivos, lubricación, herramientas afiladas, cambio de piezas. En el caso de los mantenimientos preventivos y predictivos, es importantísimo en la parte de vibración, ¿no? Si es que está generando un valor lógicamente muy alto, este es uno de los hachazos que no puede faltar, ¿no? Sí o sí tienes que realizar estas de acá. Instalaciones de materiales aislantes, amortiguadores y absorbentes de vibración. Así también como hay absorbentes de ruido, hay absorbentes de vibración que puedes incorporar a las máquinas o a los equipos, lógicamente dependiendo del tipo de equipo que sea, ¿no? Y finalmente también equipos de protección personal. En este caso, ¿qué tipo de equipos de protección personal recomiendas, Marco, para el caso de vibración? No he visto equipos de protección personal para el caso de vibración. Bueno, normalmente, por ejemplo, para esto, de cuerpo entero, podrías poner amortiguadores, ¿no? O acá en los mismos asientos, ¿no? O podrías poner también, por ejemplo, en el caso de mano-brazo, ¿no? Amortiguadores de brazos, ¿no? Bien, en el caso de la vibración, en ocasiones suele ser acompañada por el ruido. O sea, muchas veces, si tú identificas una fuente de vibración, de repente también necesitas medir ahí ruido, nivel de intensidad sonora, ¿no? Entonces, estos factores van correlacionados muchas veces. Cuando identificas, ojo, vibración, puede haber posibilidades de ruido, pero al revés no, ¿ah? No necesariamente cuando identificas ruido puede haber posibilidades de vibración, no necesariamente. Más probable es lo contrario. Identificas vibración, puede haber más posibilidades de existencia de ruido. Bien, en el caso de la iluminación, en todos los lugares de trabajo debe haber iluminación homogénea y bien distribuida, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? En el caso de este tipo, naturaleza artificial localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Marco, cuando me dices naturaleza de la actividad, ¿a qué te estás refiriendo? Según el tipo de actividad que tú realices, se requiere compararlo con un límite diferente, ¿ok?
Entonces, para eso, ¿dónde está esta tablita? Nos la menciona en la RM375 también. Que la tenemos por aquí. Aquí está la tablita. Ahorita la vamos a ver, no se preocupe. Entonces, necesitamos niveles límites comparables para cada distinto tipo de actividad. Por eso una pregunta clave también en la actividad, si es que no lo estás viendo puntualmente en la actividad, es preguntar qué tipo de actividad realiza la persona acá, ¿no? Para ver si es una actividad de precisión, si es una actividad de exactitud, si es una actividad mecánica simple, si es una actividad al exterior, ¿no? Entonces tienes que definir previamente eso, ¿no? Más allá de preguntarle su nombre, su puesto de trabajo, es definir ello, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a necesitar ciertas cantidades de lumens que va a depender justamente del nivel de control que le coloquemos en base a la necesidad que se requiera, ¿no? Por ejemplo, si es una labor de que requiere demasiada precisión, si está contabilizando cosas muy pequeñas, entonces requiere un mayor grado de iluminación, ¿no? Lógicamente, eso también eh, puede ser perjudicial para la vista. Por tanto, esa luz se busca que sea de forma indirecta, ¿no? Como en el caso de acá, por ejemplo, ¿no? Como el caso de acá, por ejemplo. Indirecta, pero alejada de la persona, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué posibles falencias o dolencias podría ocasionarnos una iluminación excesiva, ¿no? Fatiga ocular, ya sea por excesiva o ya sea por muy baja iluminación. Fatiga ocular, te sobreesfuerzas tu vista. Cansancio, dolor de cabeza también. Posturas inadecuadas. Hay veces instintivamente, no sé si les ha pasado, que están frente a su computadora y de pronto su cabeza está así, se fueron para adelante. ¿Por qué? Porque ya sea que no pueden ver las letras pequeñas o ya sea porque el nivel de iluminación no es el adecuado. Entonces, este factor de iluminación también repercute indirectamente en factor ergonómico, ¿sí? Si tú realizas, lógicamente, esta práctica que estoy haciendo ahorita de acercarme a la pantalla, vas a ejercer mayor presión en tu cabeza hacia tu cuerpo. Entonces va a haber mayor presión en la parte de la nuca, por tanto, tiene una repercusión en efectos disergonómicos, ¿sí? En efectos de ergonomía. ¿Qué otro tipo de sensaciones podrías tener? Estrés, ceguera temporal, algunas veces cuando hay sobre exceso de iluminación y tú de repente tienes síndrome de ojo seco, ¿no? Accidente de trabajo también, porque si no está un ambiente bien iluminado, podría haber accidentes. Y esto pasa normalmente en actividades de construcción. Normalmente por eso se recomiendan las actividades que sean diurnas. Pero en algunos casos, algunas construcciones piden un permiso extendido al municipio para realizar cierta actividad o dejar cierto tipo de material de acarreaje por unas cuantas horas, ¿no? Y en este caso, ahí la iluminación juega un potencial valor muy importante en la posibilidad de un accidente o no, porque si es que no está bien iluminado el ambiente donde se está desarrollando la labor, podría ocurrir un desastre, ¿no? Podría ocurrir un accidente incluso en cadena. También la reducción de capacidad visual. Si tú estás acostumbrado a un ambiente que no hay mucha iluminación o la iluminación adecuada para la labor que estás realizando, podría ocasionarte esto, ¿no? Reducción de tu capacidad visual. Marco, estos de acá, de los verdecitos, ¿por qué los has puesto de otro color? Porque estos son más visuales. Los blancos son más visuales, pero estos son normalmente a largo tiempo, ¿ya? No te vas a dar cuenta ahí mismo, sino te vas a dar cuenta después de que vengan tus exámenes médicos ocupacionales. Acuérdate que tus exámenes médicos ocupacionales es una vez al año de seguimientos, ¿ya? Para actividades de alto riesgo, cada 2 años para las que no son de alto riesgo, ¿no? Y se omite el tema de salida, ¿sí? Bien, en el caso de la iluminación, Marco, mencionaste que hay distintos límites según tipo de actividad. ¿Dónde está esto? Está acá, ¿no? Según la tarea que tú vayas a realizar, ¿no? Si es en exteriores, comparas con límite de 20. Si es en requerimiento de inspección visual, comparas con límite de 200. Si es ensambles simples, trabajos medios de máquinas, inspecciones simples, empaques de trabajo, oficina, vas a comparar con límite de 300 lux, ¿ya? Entonces, como estamos viendo acá, el nivel que te tienen que comparar en los informes de monitoreo que te presenten, o si tú realizas también, va a depender muchas veces del tipo de actividad en el cual estamos realizando en la medición que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marco, en este caso he hecho una medición de iluminación en ensable, proceso de inspección de piezas pequeñísimas en una unidad de microtecnología de chics, ¿no? Compleja de acabados y pulidos finos. ¿Y ahí con cuál? Trabajas con esta de acá, ¿no? Entonces, ahí nos dice en la tabla.
con cuál valor comparar, ¿no? En este caso, las medidas de control es optar en lo posible por la iluminación natural. ¿Qué te quiere decir con esto? Si es que tienes ventanas próximas a los ambientes, mantenerlas abiertas, lógicamente sin ocasionar el efecto de deslumbramiento, ¿no? Por ejemplo, una ventana que esté abierta, que esté próxima a mí, o sea, frente a mí, pero si está detrás mío y va a caer la iluminación del sol, obviamente va a generar un brillo en mi pantalla y me va a generar molestia. En vez de ayudar, me estás perjudicando, ¿no? Colocar luminarias en las posiciones y cantidades suficientes según el tipo de actividad, ¿no? Marco, el tema de mi inspección, yo pasé mi inspección de INDECI y me han dicho que está todo bien, hay la cantidad de luminarias adecuadas para el tipo de local que tengo, así que ya estoy bien. No necesariamente funciona así, amigos. Ok, pasaste tu INDECI, pero en el tema del requerimiento de mayor o menor iluminación, ¿de qué depende? Del resultado, ¿no? Si en el luxómetro medimos, ¿no? Con el luxómetro medimos la iluminación y digamos, para el parámetro que nos pide 300, por más que tú tengas 4 o 5 luminarias en ese ambiente, pero el nivel de iluminación no está llegando a este 300 lux o más de 300 lux, entonces tenemos un problema, ¿sí? Tenemos que mejorar la iluminación, ya sea de repente limpiar los foquitos, ya sea de repente reparar, cambiar, o de repente quizás mover la iluminación de donde de repente la estamos colocando no es la adecuada, ¿no? Realizar de forma oportuna el cambio de luminarias defectuosas, evitar el deslumbramiento por exceso de luz directa o indirecta, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Si es que hay una luz que viene de la parte de atrás, me genera un brillo en mi pantalla y eso en vez de ayudar, me perjudica, ¿no? Bien. En el caso de temperaturas extremas, ¿no? Que afectan a las condiciones de salud, acá podemos hablar de estrés térmico, ¿no? Estrés por frío también. Se define como la carga neta y calor a la cual está expuesto un trabajador o trabajador en resultado de tres tipos de factores, ¿no? Entonces, evaluamos acá condición del ambiente de altas temperaturas, que eso es lo que nos proporciona la máquina. El equipo en el cual medimos, ¿no? El estrés térmico nos proporciona ahí el nivel de la máquina, ese dato lo obtenemos de ahí, dato directo. Actividad física intensa. ¿Qué actividad? Tenemos que preguntar qué actividad, o si es que lo podemos ver visualmente, vemos qué tipo de actividad y movimientos genera la persona. Entonces, eso es otro factor que define el valor de cumplimiento o no cumplimiento. Y otro factor también importante que no debe faltar es la ropa de trabajo o equipos de protección personal utilizados en el aislamiento o la dificultad que impiden la transpiración, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta actividad de fundido, tenemos que evaluar primero ponemos el equipo próximo a la actividad, medimos acá, ¿no? Próximo a la actividad, no tan cerca porque se puede quemar, ¿no? A la proximidad donde estén los trabajadores, lógicamente, porque estamos evaluando la exposición de los trabajadores, ¿no? Tenemos que evaluar también el tipo de actividad, cómo están realizando. En este caso parece que es carga manual de 2 y carga directa. Hay más movimiento, parece, de mano-brazos, ¿no? Extremidades superiores. A extremidades inferiores no hay mucho movimiento al parecer, si solamente es traslado de acá a acá, ¿no? Pero si fuera un traslado de más distancia, ahí sí hubiera movimiento de otras extremidades, ¿no? Marco, ¿y esto de las extremidades de movimientos para qué? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Y también el equipo de protección personal utilizado, ¿no? Está utilizando manga corta, manga larga, buzos, protectores, qué nivel de inhibición tienen, ¿no? Entonces es otro factor también que influye. Ya, hay por frío intenso y hay por calor intenso, ¿ok? Este es un dato contextual. Los datos contextuales algunas veces nos ayudan, algunas veces no. En el caso de dato contextual, el aumento de la temperatura promedio del globo está proyectado, ¿no? Al 2030 a 2.2, ¿no? Eso se vio justamente en los acuerdos de las COPs, ¿no? Las conferencias de partes de Naciones Unidas. Entonces, en el caso de la OIT, nos proporcionó también, nos recalcó este índice en el 2019 para trabajos, se están haciendo un poquito, la temperatura está aumentando, ¿no? Entonces, al aumentar la temperatura global de todo el globo, o sea, de todo el planeta, pues esto nos afecta también directamente a los trabajadores que están expuestos ya sea a calor intenso o frío intenso, ¿no? Bien, medimos, ¿no? Medimos en el caso de las temperaturas extremas, medimos con un monitor ambiental térmico. Acá tenemos temperatura de globo, temperatura de viento y temperatura de la mecha, ¿no? Entonces, nos bota unos datos acá, nos bota unos datos el equipo y estos lo tenemos que comparar previamente, lógicamente, debemos que identificar
en el caso de las condiciones a las cuales esté realizando la labor, ¿no? ¿Qué podría ocasionar sobre exceso de temperatura? Calambres, agotamientos, deshidratación, ¿no? ¿Cómo identifico, Marco, una deshidratación directamente si todavía no hago la medición? Por ejemplo, labios secos, resecos, ¿no? La persona está un poco más deprimida, está deshidratándose, ¿no? Identificas de esa forma y pides la necesidad del requerimiento de monitoreo de estrés térmico. Disminución de la eficiencia. De repente antes el trabajador cuando inició a las 8, inicia full, está así, su cuerpo se mueve todo, pero al momento que son las 4, que está frente a una exposición de calor, su cuerpo ya no se está moviendo de la misma forma, ¿no? Está a una eficiencia de 60% de repente en movimiento, ya sea por cansancio o ya sea por las condiciones de temperaturas extremas, ¿no? ¿Qué me puede ocasionar a largo tiempo esto de acá si es que las temperaturas no son las adecuadas para las condiciones de trabajo? Hipotermia es uno, shock térmico e insolación, ¿no? Esto es lo que te podría ocasionar. Marco, ¿para qué era eso del tipo de trabajo que realizas, no? Para esto de acá, amigos, ¿no? Acá tenemos una tablita que también nos bota la RM375. Según el tipo de actividad que sea, ya sea si es que la actividad del trabajo requiere 50% de trabajo, 50% de descanso, 25, 75, vamos a tener valores aclimatados, leves, moderados, pesados y muy pesados, con los cuales vamos a hacer las comparaciones debidas y ver si es que efectivamente estamos o no estamos cumpliendo, ¿no? Las medidas de control, una de las más importantes, y esta no te cuesta, es la rotación de personal. Otra es la dotación de acceso de agua potable de consumo humano. Pero acá también hay que identificar un valor muy importante, que esto se correlaciona también con la identificación de biológicos, ¿ya? Cuando tú tienes fuentes de agua, ya sea bidones en tus plantas de producción o ya sea en tus unidades de construcción, sí o sí, no es negociable, porque muchas veces dicen, Marco, yo en construcción no tengo riesgo biológico, ¿dónde voy a medir? Si tienes fuentes de agua, ¿no? Entonces haz una muestra de agua de consumo humano para el caso de biológico, ¿no? Entonces ahí identificas la cantidad de coliformes, totales, fecales, Escherichia coli, ¿no? Los que creas que podrían aplicar. Haces la comparación y descartas ahí, porque podría existir factor de riesgo biológico, ¿sí? Normalmente de repente no lo sientes, pero normalmente, por ejemplo, cuando realizamos inspecciones a las unidades de construcción y vamos a los servicios higiénicos, pues están hechos unos desastres muchas veces. Y podría ser una de las razones, no estoy afirmando ni negando, pero podría ser, hay una posibilidad de que podría ser por el hecho de que de repente el agua que están consumiendo los está mandando al servicio higiénico, ¿no? Entonces no está cumpliendo con los valores, límites permisibles para agua, para consumo humano. Marco, pero si lo he comprado en bidón nuevo, lo he comprado de una empresa conocida. Ok, una cosa es cuando tú compras el bidón de agua recién, pero acuérdate que en tu exposición, en el caso, por ejemplo, de construcción, tú estás expuestos ahí levantamiento de polvo, levantamiento de partículas, que si eso entra en contacto con tu fuente o tu cañito, ¿no? Y va más allá, entonces podría entrar en contacto con tu fuente de agua, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre los tipos de contaminaciones que llamamos cruzadas, ¿no? Entonces, volviendo, ese es para biológico, volviendo a térmico, volviendo a estrés térmico, otra de las cosas es dotación de agua, fomento de pausas activas, instalaciones de dispositivos de regulación de control de temperatura, en algunos casos tienen algunas empresas, temperaturas idóneas para algunos ambientes de trabajo, por ejemplo, en algunos casos para almacenes, según el tipo de producto que se tenga. Así como se tiene para estructura, también se debería tener para el caso de trabajadores que están expuestos a temperaturas extremas, ¿no? Bien, seguimos. Brindar mantenimiento oportuno a las máquinas para detectar las fugas de calor, ¿no? Como verán, el mantenimiento es un aplicable para la mayoría de factores de riesgo físico para poder detectar si es que hay existencia o no de fuentes de calor que se están fugando, ¿no? Trabajo preferentemente bajo sombra en caso sea labores del exterior, ¿no? En caso sea, por ejemplo, nuevamente menciono que es más común esto aplicable a actividades del sector construcción, las labores a la intemperie, ¿no? Entonces, proveer ropa de trabajo de acuerdo al ambiente térmico del lugar de trabajo. Habíamos visto un ejemplo acá, ¿no? El tipo de ropa depende mucho del ambiente de trabajo y de la actividad que estás realizando, ¿no? Acuérdate que la indumentaria también está considerada en la Ley de Seguridad Salud y Trabajo, o sea, el uniforme está considerado
como un equipo de protección personal. Textualmente se menciona en el reglamento de la ley, ¿ya? Evitar trabajo bajo sol o cuando las temperaturas sean demasiado altas, ¿no? Lógicamente ahí lo que puedes hacer es rotación de actividad, ¿no? O puedes hacer rotación o pausado de actividades para cambio por pausas activas, o bien puedes avanzar por otra actividad mientras está fuerte el sol, ¿no? Si es para labores del exterior. En el caso de las radiaciones, tenemos dos grandes grupos, las radiaciones no ionizantes y las ionizantes, ¿ya? En no ionizantes, ¿qué medimos? Infrarrojos, ultravioletas. ¿Cuándo medir esto? ¿Cuándo solicitar esto? En el caso de no ionizantes, acá también están las radiaciones solares, ¿no? La radiación UV, ¿no? En este caso, ¿cuándo pedirías, por ejemplo, con una exposición prolongada al sol, ¿no? Por ejemplo, si es que estoy realizando trabajo a cielo abierto, ¿no? Entonces ahí habría la necesidad de medir la radiación ultravioleta que se está teniendo. Marco, estamos en invierno, no hay que medir eso. Eso no importa, amigos. El que no veas el sol, el que no veas el sol que está ahí, no significa que no esté. Igual la radiación sigue llegando, ¿ya? Entonces, si hay una exposición prolongada a fuentes exteriores, se recomienda, cuando hablo de exposiciones prolongadas, estoy hablando de, por ejemplo, toda la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, una exposición sí o sí no negociable que tú midas ahí radiación no ionizante en el caso de ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, en Piura, en una zona en la cual me encuentre realizando trabajos al exterior, sí o sí debe medir radiación UV, no negociable, ¿sí? Cuando mido radiación electromagnética, Marco? ¿No? ¿Cuándo voy a medir esto? También es no ionizante. Cuando mido, cuando por ejemplo tengo antenas cercanas, fuentes de radiación que me puedan ocasionar este tipo, ¿no? Ya sea fuentes de microondas, ya sea fuentes de antenas, fuentes de servidores que estén próximos al usuario que está desarrollando la labor. Entonces recomienda ahí medir este punto de ahí, ¿no? Radiación no ionizante. ¿Cuándo mido las ionizantes? ¿Y a quiénes podría medir ionizantes? Por ejemplo, en las ionizantes tenemos alfa, beta, neutrones, radiación gamma, radiación X. ¿A quién podría medir, Marco? Nunca me han pedido ionizantes, siempre me piden no ionizantes. ¿Podrías medir, por ejemplo, esto a un trabajador de salud, ¿no? Que realiza los controles de medición de, en este caso, de rayos X, ¿no? Siempre acuérdate que cuando vas a pasar tus exámenes médicos te acompaña una persona para que te coloques al otro lado de la fuente, en lo cual identifican por rayos X cómo está tu estructura interna, ¿no? Entonces, a esa persona pueden estar ocasionándole, digamos, una afección indirecta de radiación X, ¿no? En este caso, se recomienda medir la radiación ionizante, ¿no? Para esos casos, son casos puntuales, no para todos les aplica. Y ese es un criterio muy general para todos. No a todos, amigos, no a todos les aplica todos los monitoreos ocupacionales, pero sí tienes que buscar aplicarte tú mismo aquellos en los cuales tú estás expuesto, ¿sí? ¿Para cumplir con qué criterio? Con el criterio de la primacía de la realidad. No voy a medir otra cosa que yo sé que no tengo, entonces tengo que medir lo que posiblemente esté afectando a mis trabajadores, ¿sí? Para eso tenemos el dosímetro de radiación UV, ¿no? El contador Geiger, también en el caso de electromagnéticas tenemos los gausómetros, ¿no? Tenemos ahí distintos equipos para medir las radiaciones, ¿no? ¿Qué pueden ocasionar las radiaciones? Enrojecimiento de la piel, lesiones oculares, ¿no? A largo tiempo, cataratas, insolación, cáncer, amigos, cáncer, ceguera total o parcial. Entonces, si tú tienes este nivel de exposición, entonces se debe medir, se debe medir. O si hay principios, por ejemplo, de insolación en tu examen médico, catarata, cáncer, entonces la recomendación es que se evalúe este factor de riesgo físico, ¿ya? Radiaciones ionizantes, hay distintos equipos de protección, por eso es que cuando te colocan para hacer, por ejemplo, en el caso cuando vas a revisarte los dientes, te colocan una especie de bata, no sé si te ha pasado, que te colocan esta especie de bata para hacerte la radiación X, ¿no? Para hacerte la prueba de radiación X para ver cómo están tus dientecitos, ¿no? ¿Para qué te colocan este tipo de bata? Para que no te afecte directamente a la otra parte del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Bien. En el caso de la radiación, también cuando hablamos de radiación UV, tenemos ahí una normativa referencial, la 30.102, ¿ya?
Es la ley que dispone medidas de prevención contra efectos nocivos a la salud de exposición prolongada a la radiación solar, ¿no? O sea, a mis trabajadores que los tengo a la intemperie o en fuentes prolongadas de exposición, ¿no? Dame ejemplos, Marco, como cuáles. Por ejemplo, a los peones que tienes en las obras de construcción, ahí cuando estás haciendo excavaciones o cuando estás haciendo la parte de los últimos techos, a los que tienes arriba, ¿ya? A los que están haciendo la parte de arriba. ¿Qué otros? Por ejemplo, los vigías, ¿ya? A los vigías también tienes que medirle eso porque están constantemente expuestos a la intemperie, ¿no? ¿A dónde más, Marco? ¿Dónde más podría medir UV? Podrías medir UV también en los puestos en los cuales requieren trasladarse a todo el tiempo fuera de la institución. Por ejemplo, hay algunas instituciones que tienen transportistas motorizados, ¿no? En este caso, hay exposición directa ahí al sol todo el día, ¿no? Si es que solamente su labor es trasladar documentos o paquetes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la normativa, Marco? ¿Qué nos dice? Que debemos promover la arborización, informar la sensibilización, ¿no? Colocar carteles donde diga la exposición prolongada al sol de la radiación solar, ¿no? También programar actividades que no realicen ambientes protegidos de la radiación solar, preferentemente entre 8 a 10 o a partir de las 4 horas, ¿no? Las 4 de la tarde. También, y esto es básico, amigos, si esto te falta, ya es un escándalo, ¿ya? Como dicen en las inspecciones, Dios perdona el hecho, pero no el escándalo, ¿no? Esto es un escándalo. El que no proveas o que no tengas registro de proveer aditamentos de equipos de protección personal, incluyendo gorros, anteojos, bloqueadores solares, entre otros. ¿De qué va a depender que tú le proveas esto? Del tipo de actividad. Por ejemplo, si está realizando labores que la persona requiere estar, echado o, por ejemplo, agachado y a exposición de su nuca hacia la radiación solar, entonces requiere ahí que tú le proporciones un tapanuca, ¿no? Marco, el tapanuca no está en tu listado, sí está, amigos. Cuando te digan entre otros, ahí te da la opción de que tú evalúes cuál es el que te debe aplicar según el tipo de exposición que tú tengas, ¿ya? No solamente es bloqueadores, gorros y anteojos si cumpliste, ¿ok? Sino depende mucho del nivel de trabajo que está realizando la persona. Ventilación, habíamos dicho, hay algunas máquinas, por ejemplo, que generan muchos humos metálicos o generan muchos olores que te pueden ocasionar mareos. Entonces, ahí la ventilación ocasiona, incorpora algo muy importante, ¿no? Tenemos que evaluar el nivel de ventilación del ambiente, si es que las campanas absorsoras están funcionando bien. O me pasó hace poco que realizamos un monitoreo en un laboratorio, ¿no? Que están haciendo muestras de destrucción en lo cual estaban moliendo ciertos componentes, estaban haciendo pruebas de químicos, pero su absorbor no funcionaba bien. Entonces, lógicamente en el monitoreo salió alto en compuestos orgánicos volátiles, estaban trabajando con unos químicos, salió alto. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el compuesto orgánico volátil lo estaba absorbiendo el trabajador directamente, pese que estaba con su mascarilla de protección de P100, ¿no? Lo estaba absorbiendo directamente porque las cantidades sobrepasaron los límites máximos permisibles. Y cuando comparamos el protector de P100, no cubría el nivel de partículas que tenía exposición. Entonces ahí la recomendación era cambiar el equipo de protección personal y la segunda recomendación es reparar lógicamente tu campana absortora de aire, ¿no? Para que no todo ese componente no vaya al trabajador. Entonces, la ventilación es importantísima y juega un rol importante y correlacionado con otros factores de riesgos, ¿no? ¿Qué puede ocasionar en ambientes donde no haya mucha ventilación? Asfixia, envenenamiento, reacciones alérgicas. En el caso de envenenamiento, hay una muy conocida, ¿no? Que una vez nos llamaron para hacer una investigación de accidente ocurrido en una empresa de producción de empaques plásticos. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Tenían un ascensor de carga, ¿ya? Tenían un ascensor de carga. En este ascensor de carga, bueno, el trabajador ya había fallecido. Tenía un ascensor de carga. En este ascensor de carga se había descompuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace una empresa cuando un ascensor de carga se descompone? Llama al tercero que le repare o llama a la persona encargada para repararlo, ¿no? Si tienes área propia de mantenimiento. O si es que tienes la garantía todavía vigente, llamas al proveedor, ¿no? Para que te haga el reparamiento, ¿no? La reparación, el mantenimiento correctivo. Entonces llamaron, ¿no? Vinieron los técnicos, entonces vinieron dos,
Uno de ellos bajó para ver por qué se había atascado el ascensor, ¿no? Bajó con la escalera, todo, se quedó viendo ahí, inspeccionando, el otro lo supervisaba desde arriba y agarrándole lógicamente la escalera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se desmayó el trabajador. ¿Qué había pasado? Su compañero, lógicamente, lo llama, ¿no? Le dice, oye, Julio, ¿qué tienes, no? ¿Qué te ha pasado? Y entonces, al no ver respuesta de Julio, entonces el trabajador también baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se queda desmayado también. Amigos, hay algunas muertes que son las muertes dulces, ¿ya? Así se llaman, es por fuentes de envenenamiento de CO, ¿ya? Estaba en un ambiente cerrado, no estaba ventilado y se encontraba un desprendimiento de concentraciones de CO. Marco, ¿eso no es lo que emitimos nosotros? No, amigos, nosotros emitimos CO2, ¿ya? El CO es un compuesto que en este caso proporciona la muerte dulce, que comúnmente se llama, es que tú te quedas dormido y ahí tu sistema empieza a descansar en paz, ¿sí? No te vuelves a levantar nunca más, ¿ya? Si hay sobresaturación, lógicamente, de estos compuestos. Por eso, una de las recomendaciones también cuando midas compuestos orgánicos volátiles, que es un factor de riesgo químico, es que midas CO en algunos ambientes donde puede existir la presencia de este compuesto, ¿sí? ¿Qué es algo que me esté indicando que podría existir presencia de eso, Marco? Uno de los puntos importantes donde tú estás sintiendo mareos, dolores de cabezas, apenas entraste en un área, te recomiendo que si estás sintiendo eso o afecciones respiratorias, estás teniendo dificultad de respiración, o bien puede ser por la presión que estás bajando, en el caso sea actividad minera o socavón, ahí se entiende la afección en la respiración por las presiones diferidas, ¿no? Pero si es que aún así estás sintiendo mareos o dolores no comunes a lo que comúnmente sientes, puede haber un desprendimiento de un gas. Y entonces ahí lo primero que tienes que hacer es evacuar, ¿ya? Porque nadie te va a pagar eso, nadie te paga tu vida, ¿ya? Ninguna empresa. Entonces, para este caso, donde también se requiere fuentes de ventilación adecuadas en los lugares donde, por ejemplo, estés almacenando productos químicos, ¿no? Que sean muy reactivos, ¿no? Aires acondicionados, cortinas de aire, ventiladores, recubrimientos, aspiradores o inyectores de aire, ¿ya? Vamos a pasar a agentes químicos. Ahí tenemos por vías respiratorias, vías digestivas, vías cutáneas, ¿ya? Los agentes químicos pueden ingresar al organismo de distintas maneras. Ahí tenemos las posibilidades. Entonces, para evaluar el nivel, grado o daño de la salud en agentes químicos, ¿qué es lo que yo evalúo? ¿No? Evalúo concentración, eso que nos lo da el equipo, ¿ya? La vía de ingreso, por dónde está ingresando, eso cómo lo evalúo según el tipo de partícula que sea, ¿ya? El micraje. Tiempo de exposición, ¿cómo evalúo el tiempo de exposición? Lógicamente, cuánto está durando la actividad que está realizando la persona, ¿ya? Por ejemplo, si la actividad de la persona la realiza, no sé, 2 horas, tengo que medir 2 horas, ¿ok? Sensibilidad del individuo, ¿no? Este ya es factor personal y esto muchas veces lo comparamos con las condiciones en las cuales nos brinde el resultado del examen médico. Este es un valor que después que nosotros entregamos el informe de monitoreo ocupacional, el médico ocupacional de turno de la institución debe verificarlo, ¿no? Ok, me ha salido alto en partículas respirables, digamos, para este trabajador. Entonces, va a chequear su examen médico el doctor y va a ver si es que la persona tiene problemas respiratorios. Si es que tiene problemas respiratorios, entonces hay mayor sensibilidad incluso del valor que me ha salido, ¿no? Naturaleza del contaminante. Eso también tengo que evaluar cuál es la naturaleza del contaminante, de dónde está proviniendo para ver el tipo de control que voy a fomentar, ¿no? Entonces, todo esto nos da un nivel de daño. Marco, en riesgos químicos que tengo ahí, bueno, ahí tienes distintas cosas por medir, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, partículas respirables, partículas inhalables, tienes humos metálicos, tienes concentraciones de gases o compuestos volátiles, en caso CO2, NO2, dióxido de azufre, cloro, ¿no? Tienes benzol, alcohol metílico. Marco, y estos, por ejemplo, si es que hablamos, por ejemplo, yo tengo pinturas, ¿no? O yo tengo thinner, ¿no? O yo tengo combustibles. ¿Ese en cuál entraría? ¿Qué tipo de gas es o qué tipo de compuesto es? Para eso, amigos, tienes que hacer el desprendimiento del contenido. Marco, ¿cómo hago eso? Yo no sé. ¿Cómo voy a pedir que me midan acá?
Bueno, si no sabes, lo puedes pedir directamente, ¿no? Mídeme la concentración de combustible, ¿no? Que hay en el ambiente. Ellos ya saben, un especialista de monitoreo sabe que te tiene que medir en base a combustible, pues tiene que hacer el desprendimiento para ver qué compuestos tiene el combustible y en base a eso, pues te mide, ¿no? Con un medidor, en este caso de gases o vapores, ¿no? En este caso, si es que tú sabes cómo realizarlo, te doy la fija de cómo realizarlo. En la ficha técnica ahí te indica muchas veces qué es lo que contiene el compuesto que estás utilizando. Por ejemplo, si es un tipo de pintura especial, en la ficha técnica te dice, tiene metilbenzonaleína, tiene benzol, tiene XXX. Entonces ahí te va diciendo las composiciones en su ficha técnica. Y en base a la ficha técnica, pues tú buscas con la comparación de la normativa nacional del MINSA 2005 y ahí te da qué compuestos tiene ese derivado que te está dando la ficha técnica, ¿no? Entonces, en eso es lo que tú solicitas para tu monitoreo. ¿Sí? Bien, en el caso de material particulado, ¿cómo se distingue o cómo yo saber qué voy a medir? Polvo para 1 a 500 micras, partículas sólidas producidas por rupturas mecánicas, trituración, pulverización. Entonces, si tienes este tipo de actividades, esmerilado, perforado, molienda, lijado, ¿qué es lo que tienes que medir? Polvos respirables, ¿ya? Humos de 0.001 micra a 1 micra, partículas en suspensión, formadas por condensación de vapores, sustancias sólidos de temperatura, presión ordinaria. Ejemplo, humos metálicos. Ahí que tienes que medir humos metálicos. Ambos utilizas bombas Gillian, pero en este caso el análisis del laboratorio es diferenciado. Y en este caso los vas a utilizar en el caso de este punto de acá un ciclón. Sí o sí, no negociable, que cuando te midan tengan un ciclón, ¿ya? En el caso de neblina, partículas líquidas que se originan en los procesos donde se evaporan grandes cantidades de líquidos, ácidos crómicos, ácidos sulfúricos, ácidos clorhídricos. ¿Dónde podría encontrar esto? Pues en una empresa de producción, por ejemplo, de materiales de desinfección, puedes encontrar esto, ¿no? Nieblas, partículas líquidas en suspensión en el aire que se generan por la condensación, atomización o mecanismos de líquidos, ya sea partículas al pintar, ¿no? Aparte, lógicamente, de ponerle su mascarilla al trabajador, tienes que tú descartar la existencia o las concentraciones que se tenga de este material de niebla, ¿ya? Tenemos entonces tamaños selectivos de las partículas inhalables, partículas torácicas y partículas respirables. Normalmente, cuando hablamos de estos puntos de material particulado, piden dos distinciones, inhalables y respirables, ¿ya? En el caso de respirables, con ciclón, en el caso de inhalables, no es necesario la existencia de ciclón, pero sin embargo, como buena praxis, algunos lo utilizan, ¿ok? ¿Con qué comparo, Marco, cuando ya me dieron el resultado? ¿Con qué comparan ellos? Siempre me ha dado la curiosidad de, yo veo numeritos, la verdad, y hay veces no entiendo qué hicieron, ¿no? Entonces, ellos comparan muchas veces, cuando hacemos monitoreo, el agente químico lo comparamos con esta normativa y que también la ponemos en referencia en los mismos informes, ¿ya? Es la DS 015-2005 SA, ¿ya? Fracción inhalable, torácica y fracción respirable. Entonces ahí nos da el límite que es permisible. ¿Qué consecuencias podemos tener? Mareos, dolores de cabeza, tos, estornudo, reacciones alérgicas, envenenamiento, cáncer, asfixia, quemaduras químicas y neumoconiosis. ¿Cuándo es una quemadura química? Acá estamos viendo una quemadura química en este ejemplo, o también acá una quemadura química. Cuando el material particulado puede venir de ya sea de humos, ¿no? O de otros concentrados que son más pequeños, por más que tú tengas tu respirador, eso va a entrar por la piel, ¿ya? Según el tipo de micraje que se genere en los vapores, puede entrar, o de humos, puede entrar por la piel. Entonces, primero que tienes que saber el nivel de micraje al cual estás expuesto según la actividad que estás realizando. Es importantísimo para el equipo de protección personal a recomendar en este aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes estar ocasionándote envenenamiento interno, ocasionándote quemaduras por químicos, ¿ya? Que están en suspensión en el ambiente. Medidas de control en este caso se repiten nuevamente, acuérdense, ventilación, que es un factor de riesgo físico, pero tiene repercusiones en factor de riesgo químico. Señalización de riesgo, siempre en el caso de productos químicos debemos tener nuestras señaléticas, ¿ya? Nuestros MCDS y nuestros rombos de seguridad, en el caso de las zonificaciones donde tengamos nuestros productos químicos. ¿Esto dónde lo vemos, Marco? ¿En qué capacitación me lo brindas normalmente? Esta te la brindo en MatPel, materiales peligrosos 1, 2 y 3. En uno les brindamos en cómo realizar la identificación
En 2, les realizamos cómo realizar las zonificaciones y las medidas previas o preventivas que se realiza. Y en 3 vemos las medidas de acción de cómo se hace el control o la mitigación de esto, ¿ya? Capacitar al personal en uso y almacenamiento de sustancias químicas, instalar equipos de extracción de gases, realizar limpiezas oportunas de ambiente de trabajo, realizar monitoreos de gases, ¿no? También tenemos ahí uso de equipos de protección personal, como lo estamos viendo. Último punto de la clase del día de hoy, agentes biológicos. Tenemos ahí justamente el SARS-CoV-2, ¿no? Entre otros, puede haber agentes de otros tipos, coliformes totales, fecales, Escherichia coli, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Aerobios, mesófilos, ¿de qué depende? ¿Con qué lo comparamos? Nuevamente citamos a la tabla del MINSA, ¿no? Y en este caso, el nivel que saquemos, esta medición, nadie te lo hace con equipo, ¿ya? Esta medición se hace con análisis de laboratorio. El que te diga que te va a hacer un monitoreo de riesgo biológico con un equipo de medición directa, te está engañando, ¿ya? En este caso, se hace con análisis de laboratorio. Y acá, ¿qué debemos pedir o qué debemos fomentar en nuestra organización? Que en el caso del laboratorio que vaya a realizar el análisis esté acreditado en este caso por INACAL, pero no que te brinden su certificado que dice, ah, ya, INACAL y ya. No, lo recomendable es que nosotros verifiquemos qué ha certificado ese laboratorio, ¿ok? Porque una cosa es que tengas un certificado de acreditación por INACAL, pero de repente no para el parámetro que tú quieres medir. Entonces ellos te dan su certificado de INACAL, pero de repente no para el parámetro que tú necesitas. Entonces, para el parámetro que tú necesitas, de repente no están acreditados. Entonces, eso te quita valor, ¿ya? Marco, ¿en qué casos me puede perjudicar eso? Normalmente en unidades mineras se van a ese flujo de detalle, pero si estamos hablando en unidades de industria, de construcción, normalmente no se hacen bolas por ese detalle de laboratorio, ¿ok? Ese es un criterio que te doy, que es ya por la experiencia. Algunas veces ha pasado en algunas unidades mineras que sí te piden específicamente ese detalle que el laboratorio que esté acreditado por INACAL esté acreditado para el tipo de muestreo que tú vas a realizar, ¿sí? Perfecto. Seguimos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Malestares estomacales, alergias respiratorias, reacciones alérgicas en la piel, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir a largo plazo? Polio, difteria, tifoidea, brucelosis, tétanos, ¿no? En el caso del COVID, Marco, ¿el COVID también tuvo implicancias o tiene implicancias en esto de los monitoreos ocupacionales? Sí. Hay una recomendación en el plan de vigilancia y prevención de SARS-CoV-2 que te dice que hagas una medición ¿de qué, amigos? De CO2 para ver la sobresaturación de ambientes concentrados, ¿no? En este caso, ahí te fomenta, en el caso del plan de vigilancia y prevención de SARS-CoV-2, la evaluación o la medición de un factor de riesgo químico que es las concentraciones o saturaciones de CO2. Ahora bien, ¿qué tipos de controles voy a tener dependiendo al tipo de resultado que me salga? Marco, el informe que me han dado me dice recomendaciones y conclusiones, pero conclusiones y recomendaciones, pero luego no sé qué más aplicarle yo. Yo quiero hacer un control más exhaustivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que te recomiendo una vez que ya tengas tu resultado y hayas implementado las medidas de control es de que tú hagas una reevaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la reevaluación tú vas a encontrar si efectivamente las medidas de control que tú has tenido te ha ayudado a bajar el nivel de concentración o no de lo que has medido, ¿ok? Entonces, no hay otra forma más que esta para poder identificar la variación que has tenido. Tienes que tener dos puntos de referencia. Uno, el inicial, que es en el cual te dijeron que no cumples, y otro, el final, en el cual te dicen que efectivamente con los controles que tú has tenido, has bajado y si estás también por debajo de los límites máximos permisibles. Si es que no estás por los límites, has bajado un poco, sí, pero no estás por debajo de los límites, ahí hay un detalle, que las medidas de control que tú has implementado no han sido eficaces, entonces tienes que reevaluar, ¿ok? Esa es la recomendación. Bien, en el caso de los botiquines, normalmente cuando hablamos de botiquines, muchos me dicen en distintas unidades de empresas, ¿no? Ya sea industrias, ya sea construcción, minera sí tiene un anexo. Construcción también tiene un anexo, ¿ya? Tiene un anexo de contenido mínimo del botiquín, ¿no? En este caso, está acá, hay alguna confusión, hay veces en el sector construcción, algunos siguen utilizando el anexo de la G050. Dice, ah, es el mismo, vi que tenía
dos paquetes, frascos tenía uno, frascos de agua también tenía uno, sigue siendo el mismo. Ah, lo considero igual, el de la G050. No voy a considerar el de la 11 2019 TR. No, amigos, porque si te quedaste hasta acá revisando, efectivamente sí es lo mismo, decía lo mismo. Pero si te vas un poquito más abajo, te vas a dar cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia acá que no la estás contemplando. Caso de frazadas, en el caso de camillas rígidas y en el caso de otro punto más. ¿Ok? Entonces, te incito a revisar nuevamente la DS011 2019 y que lo compares con la G050 y vas a ver esa distinción que te estoy mencionando, porque el que tú debes contemplar para el abastecimiento de tus botiquines de primeros auxilios es la última normativa en relación a, ¿ok? En este caso sería la 11 2019 en este aspecto, en el aspecto del botiquín. En aspectos en los cuales la DS011 2019 no tenga un contenido más amplio de algún factor, ¿no? Ahí sí puedes tomar de referencia la normativa anterior, con el caso de la G050, ¿sí? Eso para el sector construcción, amigos. El sector minero no tiene ningún problema. Ellos tienen definido totalmente ahí el contenido. Pero ¿qué hacemos con los demás sectores? Marco, yo soy de industria. ¿Qué botiquín voy a utilizar? ¿Cuál voy a contener? ¿Eso de qué depende? Puedes tomar de referencia este de acá, pero lo vas a aterrizar y quien te lo debe aterrizar es tu personal médico de vigilancia ocupacional, ¿ya? Él es el que te aterriza los criterios del contenido que tiene que tener tu botiquín. ¿Por qué? ¿Y en base a qué me va a aterrizar ese contenido? En base a las posibles emergencias que puedan surgir, ¿ya? ¿En base a qué? A los primeros auxilios que se requieran para las emergencias que puedan surgir, ¿no? En base a los primeros auxilios que se requieran, por ejemplo, ahí te coloca, te pide, por ejemplo, paletas estabilizadoras, ¿no? O te incorpora otras cosas. Lo que sí no se recomienda colocar en ningún botiquín son medicamentos, pastillas, eso no se recomienda, ¿ok? Si te estás colocando tu medicamento ahí, te recomiendo que lo retires porque eso en una inspección te va a jugar en contra, ¿ya? Fiscalización. Ahora pasemos a este punto. Marco, me has hablado de esto de los monitoreos, pero ¿cuál es la implicancia? Háblame de implicancias económicas, háblame de implicancias sancionadoras. ¿Esto me afecta o no me afecta? ¿De qué manera me afecta? Es lo que vamos a ver ahora y con esto ya culminamos. El procedimiento inspectivo lo hemos repetido más de dos clases, pero igual siempre es bueno recalcar estas ideas bases, porque esto es lo que no cambia. Los procesos siguen siendo los mismos. Hay una denuncia solicitante, hay una orden de inspección, hay una asignación de inspector, inicio máximo 10 días hábiles del proceso inspectivo. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque necesitamos saber cuánto tiempo tenemos para dar las respuestas debidas, ¿no? En el caso de accidente mortal, acá acaba tu proceso en 10 días, ¿ya? Máximos días hasta 30 días extendibles prorrogables para los otros casos, ¿ya? Medidas de inspección requeridas de advertencia, paralización, informes de actuación. Después que te paralizan, te dan igual también tu lapso de tiempo para que tú hagas sus descargos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los días mapeados. Sabemos los orígenes de las inspecciones, cuáles pueden ser, ¿no? Por iniciativa propia del inspector, ya sea por orden directa de la autoridad competente, SUNAFIL, ya sea por denuncia, ¿no? Que uno de tus trabajadores denunció, o el vecino denunció del proyecto donde estabas, o tú mismo denunciaste, ¿no? Marco, esto que hemos visto hoy de físicos, químicos, biológicos, ¿cómo me afecta? ¿Dónde está las UITs? Quiero, ¿no? En el caso de Sunafil, en referencia a las graves, no llevar a cabo una evaluación de riesgos, ¿ya? Esta es una grave, en la 27.3 está, y en la 27.9 está más específico, que te menciona ahí justamente lo que te dije al inicio. Nos dice agentes físicos, químicos y biológicos y riesgos disergonómicos y psicosociales. ¿Alguien encuentra la O en el transcurso de este escrito? No hay una palabra y o, por tanto no te da bifuncionalidad a no medir o un factor que tú consideres que no tienes, ¿sí? Esto es uno de los típicos omisiones que se tienen en muchas empresas que dicen, no, yo no tengo químicos, no voy a medir, ¿no? Yo no tengo biológicos, no voy a medir físico nomás, o voy a medir ergonómico nomás, ¿no? Entonces, no porque midas uno ya estás cumpliendo, ¿no? Tienes que medir los 5 factores de riesgo o por último, ya si es que tú consideras que no tienes y tienes unos sustentos que no tienes, al menos mide uno para descarte que no tienes y como evidencia ante una fiscalización.
No te estoy pidiendo que le midas a todos los trabajadores, pero sí para descarte, ¿sí? Es importantísimo siempre los descartes. Porque una cosa es el criterio cualitativo, que te lo da cualquier persona. Para mí esto es blanco, para otro es plomo, para otro es medio gris, ¿no? Pero el criterio cuantitativo es el que pesa más en el principio de primacía de la realidad. Entonces, el valor que me vote el equipo o el valor que me vote la medición va a pesar más a mi criterio de que, no, no se escucha mucho ruido para mí, para mi percepción, ¿no? Va a pesar mucho más que tu criterio cualitativo, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud en el trabajo durante periodos de embarazo y lactancia. Ahí estamos hablando, hacemos referencia a la 374, amigos, ¿ya? Si es que tienes madre, proceso de gestación que está realizando labores, ¿no? Dentro de tu organización, preocúpate porque si no es ella, si no es otra persona la que genera la denuncia, o de repente alguien que le caes mal, ¿no? Genera la denuncia, esto es uno de los factores que tú tienes que prever, hacer la evaluación, en este caso, para ese tipo de personas en el caso que se encuentren, ¿no? Bien, hasta ahí amigos, muchas gracias, agradezco la atención, dejo ahí nuevamente mi correo, dejo mi número personal en caso se tenga alguna consulta específica o requieran alguna cotización, ya sea de auditorías, de monitoreos o de otro tipo, y pasemos a las preguntas. Si es que hay preguntas, vamos a culminar la grabación